voy a hablar de un sermón llamado No seas engañado. No seas engañado o engañada. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos difíciles. Hemos pasado todos por un tiempo de pandemia difícil, todavía está con nosotros este asunto. Ya creo en Dios que lo peor pasó y que Dios está en control de todo, ¿verdad? Y son tiempos finales. Y la Biblia dice que los tiempos finales están marcados por el engaño. El engaño es una de las áreas en donde más va a moverse el engaño en los tiempos del fin. Y las cosas falsas, ¿verdad? Ese es un tiempo difícil y una de las cosas quizás no sean los cataclismos, las cosas que también van a suceder, eventos naturales, desastres naturales, diferentes problemáticas, sino que el engaño va a ser uno de los agentes que va a estar operando en el tiempo del fin. ¿Y engañando a quién? A todos, especialmente a los creyentes, ¿sí? Especialmente a los hijos de Dios. Este engaño opera muy fuerte en aquellos que creen, porque detrás del engaño está Satanás. Y lo que más le interesa no es engañar a los que ya los tienen engañados, sino engañar a los que están con la verdad del Señor, ¿verdad? A los que están con Cristo en su corazón. Así que te voy a hablar de este texto precioso que el apóstol Pablo alerta a Timoteo y a la iglesia que está en Éfeso a no ser engañada. Así que hoy te voy a hablar y espero que podamos adquirir herramientas, pero primero vamos a hablar un poquito del engaño. Primera de Timoteo 4, versos 1 al 5, si lo pueden buscar en sus Biblias o lo pueden seguir conmigo. Ahora sí lo podemos leer, ¿verdad? Sí lo pueden leer ahora. Sí, la semana ondeado, pero se puede leer, gloria a Dios. Acá no se veía, ahora sí pueden seguirme ahí. Si usted dice, pastor, me olvidé la Biblia, yo la Biblia la tengo en el corazón, me la sé de memoria. Hay hermanos que te dicen esas cosas, ¿verdad? Pocos, pero los hay. Pero vamos a leerla aquí, 1 Timoteo 4, 1 al 5. Dice la palabra de Dios y leo de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera. Y esto lo dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 24, sí, que muchos se les enfriará el amor en los últimos tiempos. Dejarán la fe verdadera, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que una de las señales de los últimos tiempos es justamente este enfriamiento, este apartarse de las cosas de Dios. Seguimos leyendo la Biblia. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Impresionante, ¿no? Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. ¿Cuántas personas fieles conocen la verdad en esta tarde? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces vas a poder comer tranquilo. Los taquitos al pastor, ¿verdad? Los taquitos de... Sí, vas a poder comer tranquilo las chuletitas. Entonces, gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y por la oración. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Ora conmigo, dice Señor Jesús, dispongo mi corazón a atesorar tu palabra, a creer tu palabra y a dar frutos por esa palabra, al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tenemos oídos para oír? Muy bien, entonces está hablando primero el apóstol Pablo a Timoteo justamente de este tiempo de engaño, que va a ser un tiempo donde se iban a mover espíritus engañosos. Así que va a ser un tiempo donde la acción demoníaca, la acción de espíritus malignos se iba a estar moviendo de una manera exponencial, mucho más que en otros tiempos. En el tiempo del fin, los espíritus malvados se están moviendo. Por eso nosotros creemos en orar, reprender, en echar fuera los espíritus, en no dejarlos que tomen lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en la iglesia. Así que hacemos guerra espiritual porque hay una batalla contra espíritus.
Y acá Pablo lo deja bien claro, espíritus engañosos. ¿Sí? Y generalmente el engaño no se presenta de forma que uno no la acepte, sino es atractivo el engaño, es muy atractivo. Y en estos tiempos también lo era, en el tiempo de Pablo. Y Pablo dice, esos son espíritus que se mueven en esas iglesias, en esa época. Y hoy pasa lo mismo. El engaño es muy atractivo, a uno le llama la atención. Más que la palabra de Dios, sana, pura, limpia como viene, ¿no? A veces a uno le gusta, ¿cuántos conocen gente que le gustan las cosas raras, verdad? No, ninguno. Yo le puedo presentar varios. Miren, póngase, no. Digo si se pone a pie alguno, ¿no? Acá no pasa. Pero allá, en aquella galaxia que yo visité hace unos años, había unas iglesias que les gustaba el engaño, ¿verdad? Y eran gente que se dejaban engañar, pero ustedes no. Así que se presenta de forma atractiva y la gente la abraza, y hay gente que le gustan las cosas raras, ¿verdad? O cosas desafiantes, o cosas que realmente lo hagan sentir, uy, estamos en los tiempos del fin, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer cosas para que no caigamos en la trampa. Y diga conmigo, lo único que tengo que hacer, vamos, lo único que tengo que hacer es tener fe en Jesucristo. Tu fe tiene que estar firme en Jesús en el tiempo del fin, amén. En el tiempo del fin tienes que tener la fe sólida, firme en Cristo Jesús. Y tener mucho cuidado con el engaño. Y el engaño tiene que ver con reglas, con cosas que tienes que hacer o que te dicen que tienes que hacer, pero el no ser engañado tiene que ver con tu fe en Cristo, que se mantenga inamovible, que se mantenga sólida, siempre manteniéndote con los ojos puestos en Jesús. Amén. En ese tiempo había judaizantes que insistían en prohibir casarse y comer ciertos alimentos. Y ellos eran insistentes, muchos de estos judíos, en su forma de ver la religión, eran insistentes y eran proselitistas. Ellos hacían lo posible para que la gente de esa época siga sus enseñanzas. Insistían todo el tiempo. Diga conmigo, insistentes. Gentes insistentes en no comer estos alimentos o no hacer determinadas cosas. Entre los esenios, uno de los grupos del tiempo de Jesús, se motivaba, por ejemplo, el abstenerse de comidas, y también se motivaba el celibato, a no casarse. Pero el apóstol Pablo dice que estas cosas no hay que prestarles atención. ¿Sí? Uno tiene que tener cuidado, que muchas veces estas cosas están motivadas por, diga conmigo, espíritus. Y no necesariamente tienen que ver con la verdad. Son reglas que están motivadas por espíritus, no tienen que ver con la esencia de la palabra de Dios. Ahora ustedes dirán que no hay reglas en las cosas de Dios. Claro que hay reglas. Las hemos visto en esta serie, tienen que ver con las cosas del pecado, ahí es donde las reglas existen, tiene que ver con vivir en santidad, y no son reglas puestas por hombres, son reglas puestas por Dios, tiene que ver con una vida entregada al Señor, y eso es lo que uno tiene que procurar. Pero hay un montón de reglas que no tienen sentido. En aquel tiempo eran alimentos, específicos alimentos, y no casarse. Y dice la Biblia acá que hay muchos que iban a dejar la fe por esas cosas. Dejar la fe por estos judaizantes, estos judíos que decían, ¿sabes qué? No comas esto porque no le agrada a Dios. No te comas eso porque qué tremendo. Imagínense que me lo digan a mí. Sí, justo como digo la otra vez, que estaba por comerme la pupusa que hizo la hermana. Sí, me dijo que le puso chicharrón. Dije, no, ¿verdad? No comas eso, ¿verdad? Y Pablo dice, no, come, tranquilo. Sí, lo único que vas a engordar un poquito, pero controla la medida, ¿no? Pero come. Pero en aquel tiempo te prohibían por una cuestión de reglas que tenían ellos. No comas esa comida, porque según que no le agrada a Dios. Esas cosas no le agradan a Dios. En aquel tiempo era la comida, o era el hecho de casarse. Gente que insistía con cosas que no son importantes, judíos que insistían con esto, y los que los escuchaban se nutrían de eso.
eran maestros que no predicaban la verdad. Y hoy día tenemos mucho de esto también. Tienes que prestar atención qué es lo que estás escuchando, ¿amén? Y qué es lo que pones en tu corazón, qué es lo que sigues realmente. Este tiempo está marcado también por el engaño. El cristiano se tiene que cuidar de no ser engañado. El cristiano tiene que mantener siempre la fe firme, el creer en Jesús firme. Eso es lo que no se te puede mover. El engaño hay que rechazarlo. Jesús dice ahí justamente en Mateo 24 que cuando oigan que aquí está el Cristo, allá está el Cristo, no les presten atención. Y la palabra Cristo es ungido. Uno pudiera decir que ese texto dice, cuando escuchen, allá está el ungido, allá está el otro ungido, el mensajero que tiene palabra de Dios, ¿sí? No les preste atención, mantente firme con lo que se te enseñó de la palabra de Dios, mantente firme con lo que Dios dice, ¿amén? Un poquito de contexto, présteme atención porque esto se pone bueno, ¿sí? Un poquito de contexto. Este tema de la comida, que Pablo lo trata acá y lo trata bastante fuerte, dice que tienen la conciencia cauterizada aquellos que estaban insistiendo en eso, estos judíos, que no les presten atención. Es más, dicen, predican doctrinas de demonios. Si se pone bravo el apóstol Pablo acá. En esta carta de Timoteo, él desarrolla esto, pero ya antes, si ustedes leyeron la carta a los romanos, ¿cuántos leyeron Romanos? Tremenda carta del Nuevo Testamento. El capítulo 14 ya está hablando de este tema de los alimentos, ¿sí? Está diciendo, bueno, no hagas caer a otro por lo que tú comes o lo que dejas de comer, y el apóstol Pablo ahí desarrolla ese tema, habla de los que son débiles en la fe, no comen ciertos alimentos, otros que son fuertes en la fe, comen de todo, ¿sí? ¿Cuántos son fuertes en la fe? No están conmigo, no me están siguiendo algunos, ¿Sí? Los que son fuertes en la fe, diga conmigo, mira que está al lado, de acuerdo a cómo usted eres bien fuerte en la fe. Tu fe está demasiado fuerte, bájale un poco, ¿verdad? Entonces dice que los que están bien en la fe, fuertes en la fe, comen de todo, los débiles en la fe se abstienen de alimentos. Pablo dice, bueno, ni una cosa ni la otra, no se peleen por esas cosas, ¿sí? Si lo haces para Dios, no es para andar diciéndole a la gente lo que haces o dejas de hacer. Entonces el tema de la abstinencia de alimentos y ciertas bebidas, Pablo ya lo venía hablando de Romanos. Ahora escuchen, esto tiene que ver con un contexto. Diga conmigo contexto. En el año 49 después de Cristo, los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio. Roma quedó en manos de los romanos, obviamente, y especialmente las iglesias, que antes eran dominadas por los judíos cristianos, se tuvieron que ir y quedaron solos los romanos. ¿Está conmigo? Año 49, el emperador Claudio los echa. Quedan los romanos dentro de la iglesia. Ellos comían de todo. Pero cuando estaban los judíos le decían que hay cosas que no tenían que comer para agradar al Señor. ¿Están conmigo? Se los echan, quedaron los romanos y se hicieron unos flores de festines. Imagínense que gracias a Dios nos echaron a todo esto que estaban todo el tiempo, ¿no? No dijeron eso porque eran cristianos, ¿verdad? Pero se fueron en el año 49. Dentro de ese grupo, ustedes pueden leer esto en Hechos capítulo 18, versos 1 y 2, Hechos 18, 1 y 2, habla de que dentro de ese grupo echaron judíos que eran cristianos, firmes en la fe, y otros judíos que eran estos que insistían con las comidas, que no se habían convertido del todo, que su fe era débil, diría el apóstol Pablo. Dentro de esos judíos estaba Priscila y Aquila, dentro de los cristianos. Y Pablo se encuentra con ellos y trabaja con ellos. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 18. 5 años después, cuando muere el emperador Claudio, présteme atención, vuelven los judíos ¿a dónde? A Roma. Cuando vuelven a Roma se encuentran que estaban todos los romanos cristianos dentro de las iglesias, las sinagogas, comiendo choripán, comiendo un cerdo con la manzana en la boca. Acá estamos festejando fin de año, decían los romanos. Sí, Pablo nos dijo que estaba todo bien, sí, estaba un poquito más cachetones todos los que se habían ido, porque los judíos del sistema alimenticio es bueno, te mantiene bien. Pero no tiene que ver con la fe y la salvación. ¿Sí? Cuando llegan los judíos se encuentran con tremendo cambio
¿Y qué hacen? Empiezan a insistir de vuelta con su código de alimentos. ¿Sí? Hay que volver a las ensaladas. Imagínense que eso pase ahora, ¿verdad? No, hermano, se nos meten ahí en el convivio, Marisa, y te empiezan, no, las ensaladitas, ¿verdad? ¿Dónde están las verduras? ¿Sí? ¿Por qué están comiendo eso? La otra vez me trajeron unos hermanos un rib, barbecue rib, pero bañado en barbecue. Los de cerdo, no los otros. Y yo hice así y pensé en Romanos 14. Sí, ¿verdad? Porque acá tenemos hermanos que insisten. Y yo dije, no. Entonces, me lo comí igual. Bueno. Entonces estaban ahí y en el año 54, 5 años después, cuando muere Claudio, ya vuelven los judíos y empiezan de vuelta a insistir con este tema de los alimentos. Estaban haciendo de vuelta, ganando gente a volver a abstenerse de un montón de cosas. 2 años después de que vuelven los judíos empezaron los problemas porque los romanos decían, no, si Pablo nos dijo que podíamos comer de todo. ¿Sí? Y ahora ustedes vienen y nos están diciendo que estas cosas no, porque a Dios le agrada de esto o de lo otro. Dios le agrada más cuando no comes esta comida. Empezaron a haber problemas. De hecho, ellos fueron echados de Roma en el año 49 porque eran muy peleoneros, andaban peleando con todos. Se hacían revueltas. Ahora cuando vuelven, empezaron de vuelta, porque los que insisten con cosas son un poco revoltosos. ¿Cuántos sabían, verdad? Las tenía que decir. Sí, no, algunos son los que insisten, sí, no, tienes que hacer. O ya, fe, insista, porque digan conmigo, voy a insistir con la fe en Cristo. Los que son insistencia, vuelquen toda la insistencia que tienen en tener fe en Jesucristo, en evangelizar, en predicar y no en poner cosas que a veces no tienen sentido, ¿verdad? Bueno, entonces vuelven, se empiezan a pelear de vuelta, año 56, diga conmigo año 56. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, 2 años después que se estaban peleando todos de vuelta en Roma. Escribe la carta a los romanos y ahí Pablo dice justamente textos como que se puede comer todo, Romanos 14:14, estoy convencido por la autoridad que Jesús me dio, que todo alimento está bien para comer. ¿Amén? ¿Sí? Entonces Pablo dice, está todo bien, pero él ordena a no discutir si esto está bien o está mal. Dice, no se enfoquen en discutir en estas cosas. Romanos 14:2 dice, no discutan con los débiles si algo es bueno y algo es malo. No pongan a discutirse. Y los débiles en la fe para Pablo eran justamente estos judaizantes que no comían esas comidas. Que confiaban más, no tanto en la fe, sino en las obras. Ellos confiaban más en las obras que en la fe en Cristo Jesús. Y las obras no te salvan, amén. Lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. No te salva ninguna obra por más que la hayas hecho de una u otra forma. ¿Sí? No te va a salvar, pero la fe en Cristo sí te salva. En Romanos, Pablo trata de armonizarlos. Les dice a los judíos, pórtense bien, pero especialmente le dice a los romanos, a los que comían de todo, dejen de comer por la conciencia de los otros, que es una conciencia débil. ¿Sí? Así que los que exigían eran los que tenían la conciencia débil. Los que insistían con esto eran los que tenían la conciencia... ¿Están conmigo? Estaban insistiendo con algo, Pablo dice, estos tienen la conciencia débil, no peleen con ellos. ¿Está bien? Si para ellos algo es pecado y lo comen con esa conciencia, pues se convierte en pecado. ¿Sí? Aunque Pablo dice, está bien todo. Toda la comida está bien, pero si para ellos comer la chuletita, el rib es pecado, entonces es pecado. Y le dice a los romanos, no hagas algo que pueda hacer tropezar justamente a estos judaizantes, porque tienen la conciencia débil. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ya entendimos Romanos 14. Ahora, esto pasa justamente en un contexto de pelea, de discusión entre judíos que insistían con algo y gentiles romanos que ellos estaban bien con lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Llegaron los judíos, se pelean, Pablo escribe Romanos, 2 años después de las peleas, le dice, ¿saben qué? Déjense de pelear y los armoniza. Los armoniza. Judíos, sí, porque la idea más
que el discutir por algo es el amor en Cristo Jesús, es la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces tenemos que a veces tener cuidado con esto. Ahora, en Timoteo, escuchen. ¿Todos están conmigo? ¿Sí? ¿Ya se comieron el rib que yo me comí? Yo me lo comí en la imaginación, me lo acabo de comer de vuelta. Romanos lo escribe en el año 56. Primera de Timoteo, que estamos leyendo, la escribe Pablo 9 años después de escribir la carta a los romanos, en el año 65. 56 escribe Romanos, en el 65 escribe Primera de Timoteo. En Romanos 14 Pablo le dice que tienen la conciencia débil. Más adelante vamos a leer, aquí leímos que tienen la conciencia muerta. Dice Romanos, dice la Reina Valera, perdón, que tienen la conciencia cauterizada. O sea, los que en aquel tiempo tenían la conciencia débil, ahora tenían la conciencia cauterizada. 9 años después a Pablo lo sacaron de onda, porque una cosa era el problema que había en Romanos, y hay que leer la Biblia en su contexto. Un problema era que había en Romanos que los judíos no eran aceptados, y Pablo les dice a los romanos, acéptenlos, no se anden peleando por estas cosas, ¿está bien? ¿Sí? Le dice, si ellos insisten con esta comida, pues déjalo. Si para ellos es pecado comer cerdito, déjalos, ¿sí? Pero tú puedes comer lo que sea, pero no lo hagas, no te comas el pedazo, no te comas así delante del judío, mira, no, lo estoy comiendo, Pablo me dijo, lo puedo comer. No hagas eso, ¿sí? No hagas eso, le decía el apóstol Pablo a delante de estos que tienen la conciencia débil. Vivan en amor, ¿sí? Ahora, 9 años después, escribe Timoteo, resulta que estos judaizantes, como no se quedaban tranquilos, ¿sí? Fueron a molestar, en Argentina decimos fueron a hinchar, ¿sí? Si conocen a algunos argentinos decimos así, fueron a molestar a los que estaban en Éfeso. No eran lo mismo quizás, pero ellos tenían toda la misma forma de pensar. Cuando llegan a Éfeso empiezan de vuelta con el tema de la comida. ¿Sí? Y en Éfeso ya no habían sido echados, ellos estaban ahí insistiendo que los gentiles coman ciertos alimentos. ¿Están conmigo? Entonces, ahí el problema no eran los de Éfeso, eran ¿quiénes? Los judíos, los judaizantes. Y Pablo, aquellos que dijo tenían la conciencia débil, ahora le dice tienen la conciencia cauterizada. 9 años después, cuando Pablo escribe Primera de Timoteo, ya los judaizantes les habían rebalsado el vaso. ¿Sí? Y dice, ahora no les presten atención a esto, porque predican doctrinas de demonios. ¿Sí? Entonces, hay momentos donde uno tiene que detectar el engaño. ¿Estás conmigo? Tienes que darte cuenta de qué es engaño y qué no es engaño. Entonces, si en Romanos él los armoniza y los pone en acuerdo porque se estaban haciendo mal y separando, en Primera de Timoteo, 9 años después, él los neutraliza a los judaizantes. Le dice, ellos no tienen razón en esto que están diciendo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Así que ese es el tiempo de engaños. Un tiempo donde se te dice, si haces esto, no vas a agradar a Dios. Eso hacían los judaizantes. Si comes esto, si te permites esto, en tu vientre no vas a agradar a Dios. En Romanos Pablo dice, está bien, no peleen, entiéndanlo por amor a Cristo, pero en Éfeso con Timoteo le dice, ¿saben qué? No se pongan a discutir con ellos tienen la conciencia cauterizada. Porque el que tiene débil la conciencia, si sigue en su mismo ritmo de insistir con cosas que Dios nos insiste, se le cauteriza la conciencia. La conciencia que nos habla del Señor, ¿sí? Que nos da testimonio, cuando uno insiste, me estás escuchando, ¿no? Se te cauteriza cuando insistes en cosas que Dios no insiste. Dicho como dice la Nueva Traducción Viviente, tu conciencia se muere. Llega un punto donde tú obedeces más a las reglas que te pusiste que al Cristo que está en tu conciencia, que al Espíritu Santo que habla tu conciencia. Por eso uno tiene que tener una conciencia limpia, ¿amén? Limpia. Y no llenarse de cosas que no hacen a la fe ni a la verdad, ¿amén?
Entonces ese es el contexto del engaño. Tengamos cuidado hoy día con cosas que se quieren imponer sobre tu vida, amén. Y con ideas que se quieren poner, que si haces esto no agradas a Dios, que si haces aquello tampoco agradas a Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Estamos en tiempo, los tiempos finales son tiempos marcados por el engaño. Si quieres agradar a Dios, mantén tu fe viva y tu conciencia limpia. Amén. Vamos a ver un poco más. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 10, y vamos a ver cómo poder justamente contrarrestar este engaño. Dice la Biblia: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, así lo llamaba Pablo. ¿Sí? En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Cuántos decimos amén? El entrenamiento físico es bueno. Si lees la Reina Valera, dice: el entrenamiento físico para nada aprovecha. Sí, pero en realidad en el griego, cuando uno lo lee, dice que el entrenamiento físico no es del todo provechoso, sí, pero es bueno. No es malo. ¿Cuántos dicen conmigo bueno? Así que hay que hacer un poco de ejercicio. Entrénate en la sumisión a Dios. Es mucho mejor entrenarse en la sumisión a Dios, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Cuántos la aceptan? Amén. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Amén. Y en esto hay que insistir, en la sumisión y en la salvación. Estos son los temas que sí debemos insistir. No insistas en que esto está bien, esto está mal, aquello si lo comiste te va a hacer mal, Dios se va a agradar menos de ti. ¿Sí? Si hiciste aquello, menos agradas a Dios, cuidado con esto, con lo otro. Cuentos de... diga conmigo, cuentos de viejas. ¿Sí? Como somos todos jóvenes, ¿verdad? Cuentos de viejas. Lo dice el apóstol Pablo, cosas que no tienen razón de insistirse en eso. Entonces, ¿cómo contrarresto en esto? Primero dice aquí la Biblia: alimentarse bien con la palabra de Dios. Los engaños, como digo, son sabrosos, atraen, pero lo que más te debe gustar y atraer y más sabor le debes encontrar, escúchame, es en la palabra de Dios. A veces nosotros decimos: pensar que la gente va a la iglesia, pienso esto, ¿no? A veces tengo que echarlo fuera, ¿verdad? El enemigo te vio. ¿Sabes que la gente va a la iglesia y muy pocas veces le presta atención al mensaje? ¿Sí? Y hay gente que se congrega en iglesias para que le den lugarcito, para que pueda tocar su guitarra, para que pueda cantar, para que pueda dar su testimonio, ¿sí? Pero la palabra, si le preguntan: ¿qué aprendiste?, no se acuerdan un pepino. Diga conmigo: pepino. Diga conmigo: el pastor tiene hambre, se la pasa hablando de comida. Entonces, no se acuerdan de nada. Y nosotros decimos a veces: pensar que eso pasa en las iglesias. La gente no se acuerda de la palabra que reciben. A veces están sentados y están diciendo, qué sé yo, pensando a ver cuándo termina, me aburre, me gusta que hábleme algo que sea más de engaño, así me divierto un poquito más, ¿verdad? Entonces los maestros a veces y los pastores se preocupan en saber engañar a la gente, no lo hacen adrede. ¿Sí? Pero a ver, ¿cómo los puedo tener a ustedes acá, verdad? Les voy a predicar lo que a ustedes les gusta. O si no, voy a dejarlos que hagan lo que ustedes quieran. ¿Sí? En la iglesia, usted mientras venga nomás, mientras me llene el espacio ese en la iglesia. ¿Sí? Y esas cosas pasan mucho tiempo, muchas veces. Pero lo mejor que puedes hacer en tu vida para evitar el engaño es, diga conmigo, alimentarme bien. Alimentarme bien Con la palabra del Señor. Eso es lo que yo le tengo que encontrar el sabor, la palabra de Dios.
No puede ser que uno esté tiempo predicando y preparando un sermón y que la gente lo pueda digerir. Y a veces la gente ni sabe lo que se está diciendo. ¿Sí? ¿Verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué vendrán? ¿Qué sé yo? No sé. Me imagino que vienen a adorar a Dios, ¿no? ¿Sí? Pero hay que alimentarse con la palabra de Dios. Sí que es el tiempo que nos edifica a nosotros, ¿verdad? Porque el resto del servicio lo que hacemos es darle gloria a Dios. Amén. En la alabanza, en las ofrendas, aún con los testimonios, damos gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Pero en este tiempo es un tiempo de edificación para nosotros. Este es el tiempo donde Dios nos habla, ¿amén? Amén. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, yo me alimento. Por eso dice Pablo acá, aliméntate con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido, ¿amén? Entonces, ¿de dónde me tengo que alimentar? Del mensaje de fe. ¿Están conmigo? ¿Cómo escojo mi alimento? ¿Cómo veo dónde voy a comer espiritualmente? Donde se me predique un mensaje de fe y buena enseñanza. Buena enseñanza. No que el pastor está enseñando ahora, no, me gusta más cuando predica, salta, se pone así, hace entra on fire. Pero no, a veces la palabra tiene que ser enseñada. Entonces el apóstol Pablo dice, si quieres evitar el engaño, cómete una buena enseñanza. Diga conmigo, que estoy comiendo una buena enseñanza. La enseñanza ahora es tan poco insípida, meterle chile y si eres de los buenos, habanero, ¿verdad? Porque sepa bien la enseñanza. Dice, ahora sí me la estoy comiendo la enseñanza. Aliméntate con la palabra. La palabra de Dios es sabrosa. ¿Amén? Es lo que nos debe gustar. Es lo que debe llenar mi vida. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Más que andar siguiendo estas cosas, discutiendo en estos temas, aliméntate con la palabra y la enseñanza que has recibido, que has seguido, en donde se te predica la palabra. ¿Sí? No en cualquier lugar, sino el apóstol Pablo le estaba dando un mensaje. Timoteo se nutría del mensaje que el apóstol Pablo le enseñaba. Yo no puedo seguir 10.500 maestros porque me voy a confundir en algún momento. ¿Sí? Porque todos tienen opiniones distintas. Entonces tú debes escoger dónde te nutres. Y decir, acá sí me nutro, acá voy a seguir lo que se me está enseñando. ¿Amén? Y voy a tratar de ponerlo por obra. Porque si no, siempre hay mensajes encontrados. Siempre hay mensajes que vas a escuchar en un lugar, te gustó más, y después lo cotejas y lo mides con este. Debes tener un plato de comida. ¿Amén? ¿Sí? Un plato de comida que lo comas, que te nutra y que te llenes bien. ¿Amén? Entonces, aliméntate con la buena palabra. No discutas. No discutas sobre cosas que no tienen sentido. El tiempo de engaño está muy marcado por discusión de estas cosas. Pablo dice, ¿sabes qué? Si en vez de discutir, ¿por qué no te pones a hacer un poquito de ejercicio? ¿Cómo andamos por casa con el ejercicio? ¿Mazo? A ver, mirarle los six-pack de Coca-Cola que tiene el hermano, la hermana. Sí. Ahí le agarró six-pack de Coca-Cola, ahí después. Entonces, el ejercicio es bueno. Mira, en vez de andar discutiendo en cosas, ponete, salí a correr un rato. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén al pastor que hoy está ejercitando, está con el tema de ejercicio? Hoy, no todo el día que hablo de esto, pero el ejercicio es bueno. Antes de estar en la casa dándole vuelta a la cabeza, mirando cosas que no hay que estar mirando, pensando cosas que no hay que estar, viendo con quién me voy a pelear. ¿Sí? No, salí a correr un rato, gastar energías, ¿sí? Jugar un poco a algo, estirate, stretch. Y ahí se te van a ir los fantasmas que te vienen a atacar. Entonces decimos amén. ¿Cuánto dice el pastor? Voy a hacer un poquito de ejercicio. No está mal. No te va a hacer mal. ¿Sí? A mí me cuesta a veces encontrar tiempo, pero ahí me lo he hecho, el tiempo para hacer ejercicios. Y doy cuenta, me gusta dar cuenta. Me saco fotos cuando estoy haciendo ejercicio y se lo mando a Marco. Que es mi personal trainer. Le digo, Marco, mira, me estoy portando bien, estoy haciendo ejercicio. Y él me da todos los datos de lo que tengo que hacer. Dice, mantén esto así, mantén asado, mantén el cardio con esto, fíjate que no pase siendo. Y yo ahí me fijo, digo, uy, parece todo chino para mí la máquina del cargador. Y bueno, pero me va explicando. Entonces me puse a hacer un poco de ejercicio. No se nota todavía. Se va a notar. ¿Y por qué no se nota? Porque sigo lo que Pablo dice, come lo que venga y bueno.
Así la llevo, pero empecé con el ejercicio. Hace bien, ¿cuánto decimos hace bien? Hace bien. Algunos trabajan y en el trabajo hacen ejercicio, ahora están todo el día levantándose y subiendo, así que es bueno el ejercicio, pero sin embargo, sométete a Dios, ejercítate en la sumisión. Este es el ejercicio que más tenemos que practicar. Someter nuestros pensamientos. ¿Cómo puedo evitar el engaño? Someto mis pensamientos a Dios. Cuando me vienen cosas, cuando me vienen pensamientos sobre cosas que está bien, está mal, Señor, los sujeto a ti. Si es algo que no es pecado, si es pecado, y sí está mal. Pero si es algo que hay diferencias de opinión en algunas cosas, somete tus pensamientos a Dios. Señor, te entrego mis pensamientos, guía mi mente, guía mi conciencia. Y Dios es bueno y siempre nos guía. Amén. Este es un tiempo muy importante donde tenemos que practicar esta sumisión a Dios. Amén. Y trabajar con esmero y luchar por la salvación de toda la humanidad. Amén. Pablo dice, en estas cosas, insiste, enseña estas cosas e insiste. Los otros insistían, no hagas esto, no hagas lo otro, fíjate con esto. Pablo dice, insiste en esto, somete tu vida a Dios e insiste en la salvación de la gente. Enseña esas cosas. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Porque si me ocupo de mi vida espiritual, someterme, incluso someter mi físico a Dios, someter mi mente, mi físico a Dios y predicar el Evangelio, no estoy ocupándome de cuentos de viejas. ¿Sí? ¿Por qué les causa risa? Lo que dice la Biblia. Cuentos de viejas. Este sí que lo dice todas las versiones. Creo que la Reina Valera también dice cuentos de viejas, ¿verdad? Así que parece que no hay otra traducción mejor que cuentos de... Bueno. Insiste en esto. Con esto no vas a tener tiempo para el engaño. Si te sometes, te dedicas a la salvación a Dios. Y por último, 1 Timoteo 4, 11 al 16, 12 al 16, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿Cuántos toman esa palabra? Dicen amén. Sí, que nadie me subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe, tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se te pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Amén. Y acá habla en otras versiones habla de la doctrina. ¿Qué hay que hacer? No solo en lo personal debo someterme y ocuparme de predicar el Evangelio, pero congregacionalmente, como iglesia, ¿qué hacemos en tiempo de engaño? ¿Qué enfatizamos en tiempos de engaño? Las Escrituras, la sana doctrina. Y ahí es donde tengo que enfatizar. Yo les puedo predicar muchas cosas, pero este es un tiempo donde hay que hablar sana doctrina, Escrituras, palabras. Ocúpate de leerles a la congregación las Escrituras. Toda la Biblia, el pueblo de Dios, fue el pueblo de las Escrituras, el pueblo del libro. Si ustedes leen Nehemías 8, ven que Esdras lee la Biblia al pueblo por 8 o 9 horas corridas, la lee, el Antiguo Testamento. Y dice que la gente estaba contenta escuchando la palabra de Dios. Y que los levitas le interpretaban la palabra a los que estaban allí por 8 o 9 horas enteras. Leyendo, no predicando como estoy haciendo ahora, leyendo la palabra de Dios. Y por eso hoy les leí un capítulo entero, 1 de Timoteo, ¿sí? Para que sea más Biblia que opinión. Que sea más palabra lo que te entretenga, te alimente, te guste, que mi opinión. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos en tiempo de engaño? Ocúpate de la doctrina, de enseñar y animar a la gente. Y esto atrae bastante menos, pero es lo necesario.
Yo no sé si te atrae. Dices, bueno, doctrina, ¿no? Enseñanza, pero es lo que necesitas en tiempos de engaño, es lo que necesitas. Necesitas escuchar palabra de Dios. Amén. Necesitas escuchar doctrina, se necesita enfatizar como iglesia en estas cosas. Y esto es lo que te trae ánimo. Amén. Enseña y anima a la gente. Es lo que necesitas para evitar el engaño. La Reina Valera dice en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense qué importante es lo que enseñamos en la iglesia, que puede traerme salvación a mí y también a ti. Ahora, si lo pongo al revés, fíjense qué importante es lo que se enseña en la iglesia, que me puedo perder yo y se pueden perder ustedes también junto conmigo. Por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay una gran responsabilidad en pararse acá, y por más que a veces les haga chistecitos con los reels, no porque me gusta, a mantenerlos despiertos, o con lo que sea, hay que tratar de seguir la palabra de Dios. Hay que hacer más ayuno, más que los reels, ¿verdad? Acá la pastora siempre me dice, ejercítate en el ayuno. Sí, parte de la verdad. Sí. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. Yo me puedo salvar, pero tengo la responsabilidad de la salvación de ustedes también. Y la responsabilidad esa me lleva a predicarles la palabra. Pudiera hablarles de un montón de otras cosas, un montón de reglas, pero la verdad que la Biblia enseña que en Cristo somos libres. ¿Cuántos son libres? A ver, ¿cuántos son libres? Eres libre en Cristo Jesús. ¿Sí? Eres libre para vivir una vida de santidad a Él. La santidad no tiene que ver con un montón de reglas, tiene que ver con serle fiel al Señor, con buscar a Dios, con procurar que el Señor llene nuestra vida cada día, con predicar el Evangelio, con someter mis pensamientos. Eso es santidad. Amén. Con entregar cuando hay cosas en mi mente que me están trayendo molestia, confusión. Señor, te entrego tus pensamientos, los someto a ti. Y me encargo de la salvación de varias, de las personas que me rodean. Y cuando te ocupas de la salvación, de sujetar tus pensamientos, no vas a tener tiempo para el engaño. Y si te sobra tiempo, algo bueno para hacer, es ejercicios. Si me sobra un rato, haz ejercicios. ¿Sí? Haz ejercicios. No es lo más importante, pero bueno, te va a mantener activo, te va a mantener concentrado, te va a enseñar disciplina. El ejercicio te enseña disciplina. Y eso es importante. Para que después cuando ores tengas disciplina, sepas lo que es la disciplina, buscando a Dios, buscando al Señor. Y de esa manera te ejercitas en la piedad, en la sumisión. Que eso tiene recompensa no solo acá, sino en la vida eterna. Ponte de pie, un aplauso al Señor. Ocúpate del don que Dios te dio y ocúpate también de recibir la doctrina, la enseñanza. ¿Amén? Y yo sé que Dios te dio dones. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen un don de parte de Dios? ¿Sí? Dios te ha impartido dones. A veces oraron por ti y recibiste don del Espíritu Santo. Si no quiero ser engañado, me ocupo de los dones. Me ocupo de buscar a Dios y de que ese don se active. Señor, úsame en algún área. ¿A cuántos puede usar Dios acá en esta iglesia? A todos. A todos Dios los puede usar. Y Dios te dio dones. Así que ocúpate de eso. No andes escuchando cosas que no debes. Busca un lugar donde te nutras. Y en ese lugar recibe palabra, aliméntate, procura seguirla. ¿Sí? No sigas 20.500 cosas, 20.500 profetas. A ver, ¿qué profeta está de moda? ¿Sí? ¿Qué profeta está ahora? A ver si lo voy y lo escucho ahora. ¿Sí? O si Dios te trajo, ¿verdad? Y bueno, Señor, yo voy a seguir lo que tú me estás hablando. Y tomarlo y ponerlo por obra. De esa manera puedes tener lugar para hacer las cosas que Dios te da. Y de esa forma no hay lugar para el engaño. Puedes estar en paz. Que no vas a ser engañado. Amén.